Bueno, hablar de Jaime Sáenz Guzmán y las Flaviadas tiene una cierta importancia, porque las dos fuentes más importantes que yo he recibido sobre la vida de él casualmente tienen una extraña coincidencia, porque mi padre, Flavio Machicado Vizcarra, y Jaime se llevaba 23 años de diferencia. Mi padre nace el año 1898 y Jaime nace el 21. Y la relación de la otra fuente es Gonzalo Otero Gamarra, quien era también muy amigo de él, que Jaime le llevaba una diferencia exacta o similar, porque Jaime nace el 21 y Gonzalo prácticamente nace en el 42. Ambas fuentes, en cierta medida, fueron fuentes que me ilustraron sobre su vida. Jaime Sáenz Guzmán es un muchacho de 17 años que en el año 38 es una de las personas que frecuenta la Flaviada y hace amistad con mi padre, una amistad muy cercana. He oído hablar de él prácticamente toda mi vida, pero yo solamente he tenido la experiencia de haberlo visto personalmente en dos ocasiones. La primera fue en una Flaviada ya de vuelta de Europa, en la época de los 60, un poco más pasada, cuando Jaime se presentó con un sombrero de paja enorme y seguramente venía de sus noches de bohemia, que fueron muy frecuentes, y en plena Flaviada se introduce como una sombra misteriosa y mi padre indudablemente se encuentra con él en la parte media de la sala, y lo coge y lo saca porque indudablemente no estaba en un estado conveniente. Fue entonces que indudablemente me interesé muchísimo por su vida y especialmente qué es lo que él pensaba, porque para mí, en una manera de pensar muy mediana, era medio escandalosa, pero mi padre me explicó y me dio el sentido de lo que pasaba. Jaime era un hombre muy humano, muy profundo. Posteriormente, la relación con Gonzalo Otero fue similar, porque Gonzalo fue el que frecuentaba sus famosas reuniones Krupp, que tenían un sentido. La palabra Krupp es un cañón perfecto, un cañón de alto alcance, y él seguramente, por su vinculación, en especial por su padre que era militar, y por su viaje que fue a Alemania, él utilizaba la palabra Krupp con ese concepto. Y Gonzalo fue una de las personas que más se acercó a lo que pudo ser esas reuniones, como que terminó siendo escritor y escribió 3 novelas. La segunda vez que lo vi a Jaime, ya lo vi realmente en todo su sentido. Jaime venía a visitarlo a mi padre cuando yo retornaba del exilio, en la época prácticamente del 78 adelante,
Cuando mi padre cumplía 83 años, le hizo una entrevista, él personal, y vino eso de las 3 de la tarde a mi casa, porque quería hablar con él. Mi padre normalmente ya había cumplido los 80 años, hacía su siesta, y yo lo desperté y le dije: ha venido Jaime Sáenz y quiere hablar contigo, quiere hacerte una entrevista. Y se reunieron los dos y se sentaron y empezaron a charlar. Y fue una charla muy profunda. Jaime le explicaba y le decía a don Flavio: perdone usted, pero este sitio es muy especial, porque el tiempo no pasa aquí. ¿Cómo es posible eso? Y mi padre, que indudablemente lo quería como un hijo, le llevaba una diferencia de 23 años, él le dijo: es cierto, pero mira, mis flaviadas están casi vacías, porque la mayor parte de la gente que venía ha muerto. Jaime entonces aplica su ciencia propia y además ese apego que seguramente él tenía sobre la muerte. Entonces su discusión y su charla es sobre la muerte. Y le pregunta a mi padre de una manera muy directa: dígame, don Flavio, ¿cómo se huele la vida cuando se cumple 83 años? Mi padre le hace una explicación, un poco sirviéndose de la suite número 2 de Juan Sebastián Bach y haciéndole un poco hincapié a que indudablemente Bach, el místico por esencia, es un hombre que transmite una revelación fundamental en la vida, posiblemente la existencia de otra vida, aquello que amamos o llamamos el alfa y el omega. Pero en el fondo, cuando mi padre le explica a Jaime lo que él pensaba, Jaime asume una especie de memoria y escribe en su libro Piedra Imán esta conversación en la que yo asistí personalmente. Un poco haciendo rememorancia y un poco pensando de una manera más concreta. Gonzalo alguna vez, cuando discutíamos sobre algunos temas especialmente políticos, él en su escritura o en sus novelas trata de buscar seguramente el aprendizaje de él, de Jaime. Él tenía una admiración muy grande por Jaime Sáenz. Pensando ahora, conmemorando además los 100 años, da otra casualidad. Jaime Sáenz Guzmán muere un 16 de agosto y don Flavio Machicado Vizcarra muere un 19 a 20 de agosto, una semana después. Yo recuerdo el momento de la muerte de mi padre, que no quise decirle que Jaime había muerto.